Buen día, traders. Habla Nino Di Russo y es miércoles 26 de febrero del 2025. Son 10:14 a.m. en Buenos Aires. Falta 1 hora 16 minutos para la apertura de los mercados. Vamos a empezar el briefing de hoy analizando el cierre de mercados ayer, en el que la volatilidad subió el 2,37%, cerró a 19,43, pero tocó máximos de 21,48, que es valores claramente de incertidumbre. De todas maneras, el put call ratio, que de alguna manera mide la relación de los papeles de cobertura, dio 0,92. Quiere decir que si bien tocó un máximo de 0,97, en realidad el mercado todavía tiene algo de sesgo alcista. En tal sentido, afectó a todos los índices, comenzando con SPY, el índice del Standard Poor's, donde están las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, bajó el 0,5. Acá el dato es que está haciendo lower highs, está haciendo lower lows, claramente está en tendencia bajista, rompió la SMA de 50, está en un Blue Ice Failure y se rompería la estructura del mercado si perfora este mínimo. Veremos cómo va. Está por cruzar el commodity del menos 100, de alguna manera podría empezar a calificar para encender un nuevo relief rally. En lo que se refiere al Nasdaq, mismos comentarios, está haciendo lower highs, lower lows. Si llega a romper los mínimos del 13 de enero, estaríamos en las circunstancias que dijimos de la rotura del mercado. El commodity está por cruzar menos 100, de alguna manera para encender alguna suerte de relief rally que probablemente ocurra en el día de hoy. En lo que se refiere a Russell 2000, el índice de las 2000 empresas de capitalización media, mismos comentarios, viene haciendo lower highs, está haciendo lower lows, rompió el mínimo anterior, está rota la estructura del mercado en el caso de este papel. El Commodity Channel Index hizo ya una aleta de tiburón de menos de 220, con lo cual puede encender un buen relief rally. Esto no significa que reasuma el ciclo de ascenso, sino que de alguna manera el relief rally pueda testear alguna de las resistencias que tiene arriba, como la SMA de 200 o la de 50. En el caso de las empresas industriales, 0,37 arriba, se sentó en el borde de la SMA de 50. En el fondo, técnicamente lo que está haciendo es lower highs y está haciendo lower lows. Quiere decir que el mercado está en tendencia bajista. Estaría rota la estructura del mercado si cae por debajo de los valores que tenía al día 13 de enero. En lo que se refiere a los commodities más importantes, el petróleo ayer bajó el 2,42%, rompió el promedio ponderado de 200, y en el caso del oro como metal precioso de cobertura, ayer también hizo una corrección 1,32 abajo, pero de todas maneras sentadito sobre la EMA 17. El impacto que indirectamente todo esto está teniendo sobre el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ha sido de un 2,16 abajo, está en 42,98. Es bueno que caiga el rendimiento. Esto es equivalente a una tasa de prácticamente el 4,3, cuando la que aplica la Reserva Federal es 4,5, quiere decir que es ligeramente positiva. Este dato es muy importante frente a un escenario de alguna manera donde se prevé el aumento de la inflación con motivo de la política de aplicación de aranceles que comunicó Estados Unidos, en particular a Canadá, México, China, los dos primeros el 25, el último el 10. Aranceles recíprocos a nivel global, lo mismo aplica a todas las importaciones de aluminio y de acero que hace Estados Unidos, que de alguna manera ha despertado acciones de retaliación a nivel global. El Bitcoin ayer tuvo un mal día, alcanzó un mínimo de $85.944, hoy está un 1,22 abajo. De todas maneras está en $87.526 y por supuesto afecta a todas las empresas relacionadas, entre ellas los mineros que se dedican a la producción de este tipo de criptomoneda. Ethereum esta mañana 2,70 abajo, $2.425. Las empresas argentinas más relevantes que cotizan en New York, Grupo Galicia 0,64 abajo, y fíjense que prácticamente está haciendo en el toque el mínimo del 18 de febrero. En parte todo esto se lo debe a el escándalo de las criptomonedas, más allá de lo que está pasando en Wall Street. En lo que se refiere a YPF, la petrolera argentina, 2,64 abajo, acompañando un poco la baja del petróleo, pero en definitiva está en un Blue Ice Failure. El resto de los bancos que han sido noticias recientemente, por ejemplo, Superbill hizo una bajada del 1,8. En el caso de Banco Macro, el otro banco relevante, cayó el 1,73, generando un nuevo low. En el caso del BBV argentino, que ha sido noticia recientemente, subió en este caso un 0,32 y quedó debajo de la SMA de 50 en una falla típica de Blue Eyes. En lo que se refiere a las empresas Magnificent Seven, vistas desde el punto de vista de un ETF apalancado 3-1, como
de FNGU cayó el 4,33%, generó un nuevo low y esto en parte es explicado por la actividad, entre otros, de Amazon, que ayer terminó subiendo el 0,04, pero fíjense, hizo un doji de patas muy largas que al final de un recorrido puede implicar el inicio de un relief rally. Todavía está un poco verde, pero podría explicarlo. En el caso de Meta, el otro gigante del Nasdaq, la evolución en el día de ayer, 1,59 abajo, hizo un nuevo low, perforó la SMA de 50 y cerró arriba de ella. En el caso de Microsoft, una de las tres empresas más grandes del mundo, bajó el 1,51%. En parte está comunicando el cierre de data centers. De alguna manera esto, bueno, podría mostrar alguna suerte de enfriamiento, en particular en lo relacionado a la actividad cloud y a la actividad de inteligencia artificial. En lo que se refiere a Netflix, una de las dos empresas que mantiene un ciclo alcista, al menos en el año, ayer bajó el 1,14% y fíjense que todavía se mantiene arriba del promedio ponderado de 50. En el caso de Google, el otro gigante y pilar del Nasdaq, ayer bajó el 2,14 y se sentó sobre la SMA de 200. En el caso de Apple, el gigante de la manzanita, en el día de ayer bajó el 0,02 con un doji de patas muy largas y fíjense, se está dando vuelta el Commodity Channel Index. El RSI todavía está en un ciclo alcista. En lo que se refiere a Tesla, de alguna manera muy complicada. Fíjense, después de haber hecho este patrón de letra H, sigue para abajo, desencantando de alguna manera a los inversores por el incumplimiento en las entregas de los autos, el plan de ventas y además el generar un nuevo vehículo como había sido prometido. Tal vez a partir del mes de junio, cuando aparezcan los resultados del robotaxi y eventualmente del robot para aplicación doméstica Optimus, veremos alguna suerte de reanimación. Por lo pronto yo lo que creo que esto como mínimo va a ir a parar hasta la SMA de 200. En el caso de Nvidia, una de las tres empresas más grandes del mundo, ayer bajó el 2,80 y fíjense que se sentó en la SMA de 200. Para el público es bueno, bonito y barato este papel en este nivel. Recuerden, presenta sus earnings en el día de hoy y habitualmente lo que pasa con esta empresa, a la que se le exige mucho, tiene la tendencia a ser un over-deliver en los resultados y los inversores insaciables consideran que además es poco, con lo cual después de los earnings lo que ocurre es que habitualmente cae el precio para después reanimarse y subir. Si este fuera el caso, se va a llevar puesto probablemente a SPY. No se olviden que Nvidia es una de las tres empresas más grandes del mundo y tiene una enorme participación en SPY y en el Nasdaq. En el caso de ARM, el integrador de soluciones cayó el 2,73 y hizo un nuevo low. Fíjense que está haciendo lower highs y está haciendo lower lows, con lo cual no sería extraño que haga el challenge del precio que tuvimos el 31 de diciembre en el orden de los $123 aproximadamente. Completando el panel de autos eléctricos, tenemos Lucid 6,12 abajo, presenta resultados esta semana. En el caso de NIO, el fabricante de autos eléctricos de capital chino, afectado como todos, 2,06 abajo. En el caso de SOXL, el ETF apalancado que habitualmente miramos, una caída estrepitosa, 6,32 abajo. Prácticamente el mismo movimiento ha tenido los últimos 3 días. Fíjense que después del anuncio de este Evening Star se cumplió de manual la caída, así que probablemente estemos muy cerca de un rebote porque está tocando un piso que es histórico. En el caso de ARK, el ETF de innovación de Cathie Wood, 5,21 abajo, está haciendo lower highs, lower lows. Recuerden, estos papeles son muy afectados en el caso de un escenario inflacionario como el que podríamos estar empezando a ver a partir de ahora. En el caso del ABU, el ETF de las biotecnológicas, 4,73 abajo, está haciendo un doble piso, un patrón de letra H, así que mucho cuidado con esto. En el caso de Macy's, los famosos department stores, 2,67 abajo y de alguna manera también no termina de despegar, está debajo de la SMA de 50 y la de 200. La transición que nos dejan las bolsas del mundo esta mañana, Europa, Oriente Medio y África, está completamente alcista. Asia y Pacífico también, con la excepción de la bolsa de Japón. Los mercados de futuros esta mañana tenemos la volatilidad en caída 0,38, lo cual podría darle aire al mercado para hacer un relief rally. Recuerden que el mercado está transitoriamente exuberante, así que mucho cuidado con eso. Esta mañana el Nasdaq está a 166 puntos arriba en un típico relief rally. El RSI se está dando vuelta, lo mismo que el commodity, aunque no logró cruzar el -100 todavía. En el caso de la semana, fíjense ustedes que estamos en un squeeze de compresión media
que lleva 2 semanas. De todas maneras, estamos en un squeeze mixto prácticamente hace 6 semanas, con lo cual esto precede alguna transición mucho más importante que veremos cuál será. En el caso del Standard Poor's, el índice de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, 30 puntos arriba, es un relief rally. De todas maneras, está en falla, lo mismo que el Nasdaq, debajo del volatility stop, del trendinator. El daño ha sido severo, está debajo del EMA3, del EMA8. Está en un squeeze de compresión media hace 5 semanas, está sentado sobre el trendinator en la semana, veremos cómo continúa en los días venideros. En lo que se refiere a Russell, la suba es de 10 puntos, por lo demás, los mismos comentarios del resto de los índices. Fíjense que tenemos una vela R1, lo cual de alguna manera significa que hay un rebote en soporte y podría llegar a ser algún rebote más estimulante. En lo que se refiere a la semana, lleva 6 semanas en squeeze, lo cual es muy importante y precede a una transición. Recuerden que el mercado en la semana también está en falla. En el caso del Dow Jones, 115 puntos arriba, también está en un relief rally, está debajo del volatility stop, del trendinator, del EMA3, del EMA8, está en falla. En la semana lleva 2 semanas en un squeeze de compresión media, a la que se agregan 5 semanas de un squeeze de compresión baja, con lo cual esto precede claramente alguna transición más importante. El mercado fue muy golpeado ayer con la presentación del dato de confianza al consumidor, donde la pérdida de confianza es muy significativa, cayó a 98,3 versus 105,3 del periodo anterior, y esto en parte se debe a todo el ruido que está generando la aparición de la comunicación de los aranceles a los aliados y vecinos, en este caso Canadá, México, también a China y a nivel global, a lo cual se agrega de alguna manera los recortes que está efectuando el gobierno en este momento a la administración estatal. En lo que se refiere al resto de la semana, veremos los inventarios de petróleo, veremos la venta de casas nuevas. El día jueves veremos las órdenes de bienes durables y un dato por excelencia que es la evolución del Producto Bruto, además de los subsidios al desempleo, un dato clave que de alguna manera va a ser fogoneado en este momento por los despidos que están ocurriendo en lo que es el empleo estatal en Estados Unidos. El día viernes veremos la evolución del Core PCE, que es el índice de precios de consumo personal. Veremos el Producto Medio Industrial de Chicago. En cuanto a las empresas que presentan resultados en el día de hoy, veremos a Lowes, que es de alguna manera una tienda de retail de productos para trabajo manual doméstico. Veremos Advanced Auto Parts, Clear, Stellantis, veremos Innovis, AB, InViv, veremos United Therapeutics, UWM. En el aftermarket veremos un gigante, Nvidia, una de las 3 empresas más grandes del mundo, y como ustedes saben, en general el público le exige mucho a Nvidia, y aunque supere lo que dijo que iba a facturar, siempre es poco de alguna manera porque tiene un price earning elevado, con lo cual habitualmente, al menos en los últimos 4 periodos que presentó earnings, el mercado la castigó y el precio cayó. Así que veremos cómo va en el día de hoy. Si esto cayera, se va a arrastrar al Standard Poor's y al Nasdaq. También veremos Snowflakes, veremos a Salesforce, veremos a Marathon, la empresa que agrupa los mineros en principio de Bitcoin. Tengan presente que viene muy golpeado Bitcoin recientemente, un poco por el ruido que estamos contando de la confianza del consumidor y la baja del Nasdaq y demás. Veremos Ion Kurrut, veremos Kratos, veremos Nutanix, mañana veremos a Vistra, Norwegian, veremos al TD Bank, Beatrice, Warner Brothers, Verona Pharma. En el aftermarket veremos SoundHound, veremos la tecnológica Dell, veremos a Archer, una empresa que está desarrollando drones para transporte de pasajeros con despegue vertical, Clover. Veremos a Duolingo, Talent Energy, Transmedics, Bloom Energy. Veremos a Fubo, TeraWolf, Chart, Fulgent, Frontline. Veremos Alpha, Butterfly, First Dibs y el laboratorio Apelis, que es conocido por fabricar medicación para tratar la atrofia geográfica macular. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.